Cuando tú estás siguiendo a Dios obedientemente y haciendo su voluntad, Dios se va a manifestar. Si tú estás escuchándolo, si tú le estás creyendo, si tú estás buscando de Dios y estás haciendo lo que Él te está pidiendo, la tentación puede venir porque no se puede evitar, puede llegar, pero Él te va a fortalecer. Él no va a permitir que esa tentación sea mayor a lo que tú puedas soportar. Escúchame muy bien, no es que te la quite de allí, pero te va a fortalecer y te va a mostrar y te va a decir cómo salir de allí. ¿Te pudieras imaginar cómo sería este mundo, cómo sería esta vida si no existiera tentación alguna? Si no hubiera ningún mal que te tentara, ¿cómo podría disfrutarse esta vida? Algunos de ustedes podrán decir, sería lo mejor no tener ningún tipo de tentación. Y me cuestiono por qué Dios mismo en el Edén, cuando formó a Adán y Eva, Él sabía que allí en ese lugar estaba la serpiente, estaba el diablo, y vino a devorar a Adán y Eva, a sacarlos del plan. ¿Cómo? A través de una tentación. ¿Será que las tentaciones que nosotros vivimos y experimentamos nos ayudan a nosotros mismos a probar nuestro carácter, a probar nuestros principios, a probar nuestros valores, a entender nuestra verdadera identidad? ¿Será que hay algo importante por lo cual Dios permitió la tentación? Aunque no es Dios el que tienta, pero ¿será que en algo nos forma a nosotros como hijos de Dios? Oh Lord Jesus. Cuando tú sientes aquel impulso, cuando tú sientes aquella atracción que es casi como irresistible, diría yo, en donde no lo puedes ni controlar, sientes que no lo puedes controlar. Cuando tú llegas a ese punto, hoy te quiero afirmar en algo, que esa tentación trae una consecuencia y esa consecuencia no es nada buena. Como pasó exactamente con Adán y con Eva. Ellos fueron tentados por la serpiente, fueron tentados por el diablo y cayeron en la tentación que provenía de lo que vieron por sus ojos. A través de tus ojos tú puedes ser tentado. Tú puedes caer en la trampa, en la tentación del enemigo. Y también ocurrió lo mismo con David. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cuando vio a Betsabé desnuda bañándose, cayó en tentación. Fue Betsabé la que provocó eso en él, esa tentación. Y él cayó por los malos deseos de la carne. En ti está tu alma, tú tienes tu cuerpo y tú puedes caer en malos deseos de tu propia carne. Y estás cayendo en tentación, siguiendo la voluntad del diablo y no siguiendo la voluntad de Dios. Escúchame muy bien. Lo que pasó con Judas. Judas fue tentado por aquellos principales sacerdotes, los jefes de los sacerdotes,
¿Por medio de qué? El amor al dinero, la avaricia. Tú tienes dos caminos. O escoges amar a Dios o escoges amar el dinero. Escoges adorar a Dios o adorar el dinero. Pero hoy te quiero hablar y llevar a lo que es la raíz de la tentación. ¿Puedo yo realmente vencer la tentación? ¿Tengo la fortaleza suficiente para vencer esa tentación? Todos estos hombres que nos refleja la Biblia con sus enseñanzas cayeron en tentación y pagaron una consecuencia. Hubo reprensión, hubo un castigo de parte de Dios, porque Dios ama a sus hijos y igual como los ama, también reprende a sus hijos. Como tú reprendes a tus hijos también, de igual manera lo hace Dios. A algunos el diablo mismo les quitó la vida como consecuencia de tentaciones. Hay personas que lo pueden perder todo. Hay personas que han perdido sus familias. Hay personas que han perdido su salud. Hay personas que han perdido sus riquezas porque han caído en tentaciones y los han sacado del plan divino que Dios tenía para ellos. Dice la palabra en Santiago 1:13, y esto te la estoy leyendo porque hay muchas personas que aún no tienen claro de a dónde viene la tentación. Y han dicho, han confesado que la tentación viene de parte de Dios para probar sus corazones, para probar su vida, sus principios, sus morales. La tentación nunca te la pondrá Dios. Te voy a leer la escritura para que entendamos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13, dice que nadie al estar tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Jamás Dios va a poner maldad al frente tuyo para tentarte y que recibas mal. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dice en Santiago 1:14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Estamos hablando de los malos deseos. La tentación viene de afuera, pero se efectúa, toma lugar, se realiza adentro de ti, creando los malos deseos que arrastran y seduce. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Lo único que tú puedes esperar de Dios son las buenas dádivas. Todo lo que viene de lo alto es bueno para ti. Dios no te está mandando ningún tipo de mal. Esa tentación viene por medio del enemigo, por eso lo llamaban el tentador. El tentador. Y dice la escritura, te quiero llevar a Hebreos 4:15, porque creo que este versículo nos va a dar luz y esperanza. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que tú puedes vencer la tentación? Allí tú que estás pensando en este momento y el Espíritu Santo ya comenzó a hablar a tu corazón en aquellos momentos donde tú caíste en tentación. Si puedes acordarte de aquel momento en donde fuiste débil y caíste. Tú puedes ahora recapacitar un poco sobre lo que pasó y decirte a ti mismo, pude haber salido de aquella tentación, pude haberlo evitado, pude haber hecho otra cosa para no haber caído allí. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy te quiere enseñar. Sí, tú tienes la capacidad de salir de toda tentación. Y es más, hoy Dios te quiere comenzar a preparar para que tú te pares firme como una hija, como un hijo de Dios y evites y venzas toda tentación. Es imposible que tú te escondas de las tentaciones. Las tentaciones van a venir a ti.
se pueden presentar en la puerta de tu corazón. Pueden llegar al frente de tus ojos. Lo puedes escuchar, de pronto tu cuerpo lo puede percibir, tu alma la puede sentir. Pero tú puedes evitarla y tú puedes vencerla. Y este versículo, Dios hoy te va a hablar a través de él. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Dios entiende tus debilidades. Porque Jesucristo vino en carne propia. Dios vino en carne propia y atravesó todo tipo de tentación. Entonces Él entiende la tentación que el hombre puede experimentar. Pero vuelvo aquí al versículo y te llevo a esto. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús fue tentado en todo tipo de tentación, pero estamos hablando de la raíz, todo tipo de la raíz de la tentación. Porque es imposible que hubiera sido tentado con todas las tentaciones que hoy en día tú y yo tenemos, ¿cierto? En ese tiempo no había un televisor, en ese tiempo no existía Facebook, ni YouTube, ni celulares, ni binoculares para mirar, ¿verdad? Pero la raíz sí es la misma. Y hoy vamos a hablar de 3 raíces que son el fundamento de esa tentación. Pero Jesús conoce nuestras debilidades y conoce ¿cómo podemos ser tentados nosotros? Y te quiero llevar a 1 de Juan capítulo 12, versículo 16. Y quiero establecer contigo, para que tú lo tengas claro, estas raíces de tentación. Porque necesitamos que tú comiences a entender de a dónde viene esta tentación. Cómo maneja esa tentación el enemigo para que tú caigas en su trampa. Y dice 1 de Juan 2:16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Aquí ya está claro. Las 3 raíces de tentación desde la existencia, desde los primeros días con Adán y Eva, hasta la fecha de hoy, hasta que venga Jesucristo por nosotros, son los malos deseos de la carne, los malos deseos del cuerpo, así como cayó David. Te pueden llevar a caer en esa tentación. Y dice, la codicia de los ojos, de la misma forma en que cayeron Adán y Eva. La codicia de los ojos, lo que vieron, hicieron brillar algo en su alma que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero allí en la codicia de los ojos, allí entra la tentación. Y dice, y la arrogancia de la vida. Allí entra lo que es el poder, que te vuelve arrogante. Allí entra lo que es el amor al dinero, que te vuelve arrogante y te aparta de Dios, porque como que no necesito de Dios. La persona arrogante no necesita de Dios, no depende de Dios. Y dice en 1 de Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos. Escucha muy bien, esos malos deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Y hoy yo quiero que aprendas este primer principio que Dios te está enseñando. Hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad del diablo.
Cuando tú haces la voluntad de Dios, permaneces para siempre. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú vences toda tentación. Dije, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú en obediencia entras y obedeces a Dios, haces su voluntad, tú estás venciendo, estás cancelando, estás cerrando la puerta a toda tentación. Así como lo hizo José. José le cerró la puerta a toda tentación. Cuando José fue vendido a Potifar, ahí le llegó la esposa de Potifar, lo vio que era un hombre guapo, que ya era interesante porque manejaba todas las riquezas de su esposo y les estaba yendo muy bien a raíz de lo que él hacía porque Dios estaba con él. Pero este hombre no hacía la voluntad del diablo, él hacía la voluntad de Dios. Y si te acuerdas muy bien, esta mujer, la mujer de Potifar, no fue y le propuso una sola vez que se acostara con él. Le insistió, dice la palabra, día tras día. Le venía insistiendo, insistiendo. Hasta el punto donde lo estaba forzando a que fuera con ella. Y en ese momento José pudo haber dicho, bueno, aquí no hay nadie, estoy solo con ella en la casa, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir? Solamente ella y yo. Y así de pronto tú te has sentido en algún momento en tu vida, en donde crees que no hay nadie, que nadie te está viendo, pero la verdad siempre, siempre saldrá a relucir, tarde que temprano, en esta vida o en la presencia, oh my God, Jesus, en la presencia de Dios. Es mejor que tú soluciones aquí, en este momento, ahora mismo, esa tentación que tú estás atravesando. Y así mismo lo hizo José. En ese momento él dijo, no voy a fallarle a Dios, pecaría contra Dios si yo me acostara contigo. Porque mi amo me pidió que todo puedo tomar menos de su esposa. Él hizo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y salió corriendo de aquel lugar. Algo sí te quiero dejar saber y te lo voy a mostrar con la escritura. Y es que Dios siempre te va a dar una salida. No hay tentación en esta vida que tú no puedas soportar. Dije, no hay tentación en esta creación, en esta vida, que tú no puedas soportar. Dios va a cuidar de ti y no va a permitir que ninguna tentación que venga a ti sea mayor a lo que tú puedas soportar. Siempre te va a dar la salida, Dios, a ti. Y te lo voy a mostrar con la escritura. Entonces, tú sí puedes salir de toda tentación. Tú sí puedes vencer toda tentación. Tú sí te puedes parar firme ante toda tentación y vencerla en el nombre de Cristo Jesús. Oh Lord Jesus. Escúchame muy bien. Dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Hello, eso te lo está diciendo Dios. Y si Dios lo dice, tú lo crees, tú lo recibes, tú sí puedes vencer esa tentación que tienes ahora mismo en tu corazón. Tú sí puedes vencer y acabar con esa tentación que está en tu mente ahora mismo. Tú sí puedes sacar y cerrarle la puerta a esa tentación, a esa persona que te busca constantemente. Aquellos pensamientos que llegan, que vienen de afuera, que vienen del enemigo, tú sí los puedes vencer. Tú no necesitas utilizar más tu cuerpo y ser tentado, tentada, usando tu cuerpo de una forma que Dios no quiere que tú lo uses. Tú sí puedes vencer la tentación de usar o más bien adquirir dineros mal habidos. Tú sí puedes vencer la tentación de hablar cosas que no tienes que estar hablando. Tú sí la puedes vencer.
tú sí puedes vencer la tentación de dejar aquello que Dios te entregó. Tú sí lo puedes vencer. Y dice la Escritura, volviendo, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, escúchame bien, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¡Jesús! Dios mismo te mostrará cómo tú puedes vencer toda tentación y te dará la salida. Porque cuando tú estás con Dios, cuando tú estás siguiendo a Dios obedientemente y haciendo su voluntad, Dios se va a manifestar. Si tú estás escuchándolo, si tú le estás creyendo, si tú estás buscando de Dios y estás haciendo lo que Él te está pidiendo, la tentación puede venir porque no se puede evitar, puede llegar, pero Él te va a fortalecer. Él no va a permitir que esa tentación sea mayor a lo que tú puedas soportar. Escúchame muy bien, no es que te la quite de allí, pero te va a fortalecer y te va a mostrar y te va a decir cómo salir de allí. Oh, gloria a Dios. Sí se puede vencer toda tentación. Yo quiero que repitas allí conmigo, Padre, gracias Señor, porque hoy tú me estás afirmando que estas tentaciones que estoy experimentando, sí las voy a vencer. Si nosotros llegamos a ese punto de entender lo que nos está diciendo esta palabra y decir, Señor, si Jesucristo venció toda tentación y Él me está diciendo que yo puedo vencerla también y me puede ayudar y me puede dar la salida, esto significa que si yo confío en esta palabra, en lo que Dios me está enseñando y me está revelando, yo puedo vencer toda tentación, todo lo que se presente al frente mío que no provenga de Dios, lo puedo vencer, puedo salir. ¿Sabes que esa tentación, cuando las personas caen en tentación, tiene una consecuencia? Pero te digo también otra. Cuando tú vences esa tentación y no atraviesas por esa tentación, estás caminando en una bendición. ¿Por qué estás caminando en una bendición? Porque no te dejaste vencer por la opresión, por la influencia del enemigo que estaba dirigida a ti para quitarte, robarte de la bendición que Dios tiene para tu vida. Oh, Lord Jesus. José vio la salida, pero también Jesús también vio la salida. Cuando Jesús, dice la Escritura en Mateo 4, que Jesús, después de que salió de ser bautizado en el río Jordán, dice que salió de allí y el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. No fue que Dios lo tentó, sino que era necesario que Jesús en el desierto atravesara ese tiempo de tentación con el tentador. Y allí fue donde el diablo lo tentó 3 veces. Y si tú te recuerdas muy bien, las 3 veces que el diablo tentó a Jesús, las 3 veces Jesús le contestó con la misma palabra de Dios. Al punto en donde dice la Escritura que el diablo se fue de ese lugar. Imagínate, si el diablo tentó a Jesús 3 veces, ¿cuántas veces te puede tentar? Tú que me estás diciendo, no, a mí nunca me tienta, yo no sé de eso, a mí nunca me va a pasar. No, a cualquiera
nos puede llegar la tentación. Y en cualquier momento y de la forma menos pensada. Jesús la venció con la palabra. Punto número 2, tú que tomas notas, tú vences la tentación con la palabra de Dios. Lo último que le dijo el diablo fue, si tú me adorares, si tú te rindieras ante mí, ¿verdad? Yo te daría todos los reinos, te daría el poder y la autoridad sobre todos estos reinos que me fueron entregados, le dijo a Jesús. Y Jesús le contestó, está escrito, solo a Dios adorarás, solo a Él te postrarás, solo a Él le servirás. Con la misma palabra tú le vas a contestar al diablo, con la misma palabra tú le vas a contestar al enemigo cuando viene y se levanta una tentación al frente tuya. Por eso es importante, hermano y hermana en Cristo, escúchame muy bien, es importante que tú comiences a memorizar, a meditar en la palabra de Dios, para cuando se levante esa tentación, en el área que sea, en el área de las finanzas, en una relación, en tu matrimonio, en tu trabajo, en los deseos de la carne, en lo que sea, tú puedas con la misma palabra de Dios vencer todo lo que venga a sacarte de la bendición de Dios. Oh Lord Jesus, con la palabra, diga conmigo, con la palabra de Dios venceré toda tentación. Y continuamos aquí, te quiero llevar a 1 Corintios 10:9. Y yo creo que esta palabra es para muchos de ustedes. Porque hay veces en donde nosotros queremos probar a Dios, ¿cierto? By the way, quiero aclarar algo. Dios jamás te va a tentar, pero Dios sí puede probar tu corazón. Así como le probó el corazón a Abraham. Y hoy podemos llamar a Abraham el padre de la fe, porque salió aprobado. Dice la escritura en 1 Corintios 10:9, y esto te lo hablo porque a veces nosotros queremos probar a Dios. Y si hago esto, creo que no va a pasar esto. Si hago esto otro, creo que Dios no va a decir nada. Si hago esto, escúchame muy bien, dice, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos y por serpientes. Y aquí quiero tomar este tema. No es que Dios esté mandando castigo a la humanidad. Aquí es que es una reprensión de padre a hijo. Y muchas veces queremos nosotros hacer pruebitas de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo haga nada, sin que Dios haga nada, sin que el Padre haga nada. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, hoy te vengo a ratificar algo. Dios te ama, porque nuestro Padre nos ama. Y así como nos ama, Dios quiere lo mejor para ti. Y cuando tú te desvías, cuando tú haces lo que tú quieres hacer y no lo que Él quiere para ti, cuando tú vas en contra de su voluntad, cuando tú recibes esa tentación y caes en el pecado como cayeron Adán y Eva, viene una corrección de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Muchas veces nosotros recibimos recibimos correcciones que pudimos haber evitado si hubiéramos estado fuertes y hubiéramos obedecido cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento. Entonces tú tienes que llegar a punto donde tú te cuestionas. Cuando llegue esa tentación, ¿será esto algo que le agrada a Dios? ¿Será esto algo que Dios quiere que yo haga? Inmediatamente tú vas a recibir esa confirmación, vas a recibir esa afirmación, porque tú entiendes que viene del diablo. Pero tú te afirmas a entender que eso que puede pasar es malo y trae una consecuencia mala para tu vida. Hello.
Mira lo que decía, y te voy a leer un versículo del Antiguo Testamento, pero que lo aplicamos hoy con la misma palabra de Dios. Dice Deuteronomio 30:11. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios quiere que tú implementes en tu vida, dice la palabra, no está fuera de tu alcance, ni es superior a tus fuerzas. En otras palabras, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, tú sí la puedes cumplir. Lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida, el plan que Él tiene para ti, tú sí lo puedes cumplir. Tú sí puedes pasar toda tentación. Tú sí puedes obedecerle a Dios con su palabra y pasar toda tentación. Oh Lord Jesus. Dice en Efesios 4, 26, 27, dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí te quiero llevar. Ni deis oportunidad al diablo. En ningún momento le des nada de oportunidad al diablo. No le des nunca nada de oportunidad al diablo. Porque él puede tomar ventaja de ese segundo que le des. De eso que entregas, de eso que estás pensando y sigues pensando, de eso que estás entreteniendo. No le des ventaja, no le dejes avanzar. Párate firme, cree a Dios y haz lo que hizo Jesucristo. Y aquí va mi tercer punto contigo. Dice la Escritura que Jesucristo, cuando estaba a punto de ir a la crucifixión, Jesucristo le pidió algo grandioso a sus discípulos y le dijo, vayan y oren para que no sean tentados. Y los mandó a orar para que no fueran tentados. Y él mismo, dice la Escritura, que fue y se postró de rodillas. Y me imagino esa escena levantando sus manos y decir, Padre amado, orando que no sea mi voluntad, sino que se haga su voluntad en mí. Si tú quieres vencer esa tentación, póstrate a los pies del Maestro. Preséntate delante de su altar. Levanta tus manos y dile, Padre amado, esta tentación la necesito vencer. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre Santo. Ayúdame, ayúdame. Tú sí puedes vencer toda tentación. Busca de la palabra de Dios, háblala, confiésala cuando llega la tentación. Sé obediente y haz la voluntad de tu Padre Celestial para que tú venzas toda artimaña del enemigo y preséntate delante de Dios en oración y entrégale todas las tentaciones y tú vas a tener victoria en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Tú sí puedes vencer la tentación. ¿Cuántos lo creen hoy y cuántos lo reciben? Amén. Amigo y amiga, si tú hoy recibiste esta palabra y Dios te está hablando a tu corazón, sientes que la presencia de Dios está en ti y tienes la necesidad de volver a Dios, de buscar de Dios. Hoy tengo las mejores noticias para ti. Tú puedes simplemente aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, haciendo una oración tan sencilla pero tan profunda y poderosa. Solo lo que necesitas es creer con tu corazón. Dice la Escritura que con la boca confesamos para ser salvos, pero con el corazón creemos para ser justificados. Y hoy yo te invito a que confieses con tu boca y que creas con tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y si tú quieres hacer esta oración creyéndolo, hoy va a cambiar el destino de tu vida por completo. Así que confiesa
después de mí. Padre Celestial, hoy te pido perdón. Hoy sé que te he fallado, sé que me he apartado de ti. Hoy quiero abrir la puerta de mi corazón. Hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que fue a la cruz y se llevó todos mis pecados. Y creo que por creer en Él recibo el perdón de esos pecados, recibo mi salvación y recibo la vida eterna y me convierto en un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, si tú hiciste esta oración creyéndolo en tu corazón, yo te aseguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tienes vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que tenemos que celebrarlo. Y también celebro hoy a todos ustedes que nos están viendo y están compartiendo estos mensajes. Seamos de bendición. Hay muchas personas que están esperando en este momento recibir buenas noticias. Sé tú el portador de buenas noticias. Comparte ahora mismo este mensaje y nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Bendiciones.